Señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Creo que a estas alturas de la película todos tenemos muy claro que su máximo enemigo es el Gobierno de Pedro Sánchez, el sanchismo, y que cada vez le cuesta más defender los intereses de Aragón ante el Gobierno central. Y mire, hay muchos temas. Podríamos hablar del dieselazo, de los toros o, por ejemplo, de las últimas declaraciones sobre un nuevo régimen económico balear. Otro ejemplo más de esa bilateralidad. Pero voy a empezar hablando, por ejemplo, de Cataluña, que afecta a la situación que está ocurriendo hoy a Aragón, a la economía aragonesa, a los servicios aragoneses y a muchos aragoneses que trabajan en Cataluña y que hoy no saben si van a poder volver a su casa. Ayer usted, presidente, dijo que España se defiende no pactando con el separatismo y, mientras tanto, Sánchez estaba sellando con Torra su apuesta por el diálogo. ¿Es esto coherencia? Yo la primera pregunta que le hago es: ¿usted realmente tiene capacidad de influencia en el PSOE nacional, en el Gobierno de Pedro Sánchez? Porque me da la sensación de que el conflicto de Cataluña es más el conflicto de Sánchez que Lambán que cualquier otra cosa. Y mire, usted puede hacer declaraciones que le he dicho en muchas ocasiones que nosotros compartimos, pero es que no se puede olvidar de que usted sigue perteneciendo al Partido Socialista de Sánchez, ese que sella acuerdos de diálogo con los que quieren romper España y que hace precisamente lo contrario a lo que usted dice. Y, señor presidente, si vemos sus declaraciones con los hechos que hace Sánchez, sus palabras tienen un problema, y es que pierden credibilidad. Pero no me voy a centrar solo en Cataluña. Voy a hablar también, por ejemplo, de la caza. La ministra Ribera hace unas declaraciones hablando de una opinión personal, pero claro, es que la ministra Ribera se olvida de que es ministra 24 horas al día, 7 días a la semana. Y para rematar la jugada, el martes pasado en el Senado vuelve a insistir en que por ella prohibiría la caza y los toros. Sé cuál es la postura del Partido Socialista de Aragón, porque ayer presentaron aquí una iniciativa en defensa de la caza. Y vuelvo a insistir, señor Lambán, ¿qué capacidad de influencia tiene sobre el Gobierno de Sánchez para que no apruebe iniciativas tendentes a prohibir la caza, para que no apruebe iniciativas que causen perjuicio a los aragoneses? Y una pregunta más. ¿Usted y su grupo parlamentario aquí en Aragón se consideran representantes de la España casposa? Porque el señor Ábalos, el domingo pasado, dijo textualmente: los partidos que defienden la caza, la pesca y los toros representan a la España casposa. Yo me va a permitir que le haga una recomendación. Tenga cuidado, no vaya a ser que por acudir a corridas de toros dentro de su partido lo consideren casposo. Y vamos a seguir, térmica de Andorra. Y podría hacer un relato de todo lo que ha pasado, pero me voy a centrar en la última semana. El lunes viene la ministra Ribera y dice: no autorizaré el cierre de la térmica si Endesa no presenta un plan de acompañamiento suficiente. Buenas intenciones, pero buenas intenciones que se quedaron en Zaragoza en el momento que se subió al AVE, porque el miércoles del Ministerio nos dicen que es una decisión empresarial y que no tienen nada que opinar. Y que además no tienen que aceptar o no el cierre de la térmica, sino que lo que tienen es que negociar un buen cierre. Entonces, señor presidente, yo le pregunto, ¿dónde quedan las buenas palabras de la ministra? ¿Dónde quedan las ansias de su Gobierno, señor presidente, de que el Gobierno de España no acepte el cierre de la térmica de Andorra? ¿Dónde quedan los intereses de Aragón y de los aragoneses? Y la pregunta más importante, y vuelvo a insistir, ¿qué capacidad de influencia tiene usted para que las decisiones y acciones de los miembros del Gobierno del señor Sánchez no perjudiquen a Aragón y a los aragoneses? Porque, mire, desde nuestra perspectiva tenemos la sensación de que Aragón y los aragoneses y su propio Gobierno, señor Lambán, nos iba mejor antes de la llegada de Sánchez a Moncloa. Y que cuanto antes salga Sánchez de la Moncloa, mejor nos irá a todos. En estos momentos ustedes son dos gobiernos que caminan en rumbos diferentes, que no dicen lo mismo en Aragón y en Madrid y que no tienen un proyecto común para España. Y eso nos perjudica a todos. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Empezando por la cinegética, señora Gaspar, lo cierto es que Teresa Ribera es una ecologista convencida y el señor Ábalos es hijo de torero, con lo cual me imagino que fundamentalmente estaba hablando en términos de broma cuando pronunciaba esa frase en cuestión. Lo importante y lo relevante, señora Gaspar, el Gobierno de España no tiene ninguna intención de alterar en absoluto
nada de lo reglamentado y legislado sobre la caza y sobre los toros. Y en cuanto a la posición de este grupo parlamentario, creo que ha sido puesta de manifiesto con toda rotundidad en una proposición no de ley que creo que se debatió y se aprobó ayer. En relación con Endesa, en el Parlamento de España solo hay una persona que piense exactamente lo mismo que la ministra Ribera, que es el diputado Rivera. Coinciden absolutamente en el diagnóstico y, desde luego, han coincidido en todas las votaciones que se han producido allí. Yo le diré, porque luego tengo un debate al respecto con la señora Luquín, que el Gobierno actual tiene que hacer en 2 años lo que el Gobierno anterior no hizo en 6. Y esto es importante ponerlo de manifiesto porque el otro día, en la reunión que tuvieron los consejeros y los alcaldes con Endesa, el señor Bogas, que es el consejero delegado de Endesa en España, dijo algunas cosas que son bastante esclarecedoras de lo que ha pasado en los anteriores 6 años en relación con Endesa. El señor Bogas dijo: la ley del Partido Popular 15/2012 fue la auténtica muerte del carbón nacional, porque provocó el aumento de 10 euros por megavatio. Fue la auténtica muerte del carbón nacional. Decía el señor Bogas literalmente: el Gobierno dejó morir silenciosamente al carbón, pues mientras públicamente trasladaban su defensa no hicieron nada que correspondiera a ese mensaje. Recordaban que el marco regulatorio del Partido Popular demuestra esa contradicción, y hay una orden ministerial del 28 de diciembre del 17 en la cual el PP fijaba el fin de las ayudas por pagos de disponibilidad al carbón. Decía literalmente el señor Bogas, consejero delegado de Endesa: no fueron a Bruselas para trabajar por la continuidad de la central. Y terminaba diciendo: mientras públicamente aireaban su decreto de ley para evitar el cierre de las térmicas, luego resultó ser una proposición de ley, figura legislativa ridícula, lanzada por un Gobierno, que sabemos que no la lanzó el Gobierno, porque eso de lo que presumen estos señores como el salvamento de la central térmica de Andorra era sencillamente, primero, mentira y, segundo, ilegal. Respecto a Cataluña, señora Gaspar, ya he respondido con el señor Beamonte lo que pienso exactamente respecto a la cuestión catalana. Yo no sé qué influencia tengo sobre el Gobierno de España o sobre el Partido Socialista, pero me imagino que parecida o quizá un poco mayor que la que usted tiene ante Rivera. De hecho, creo, señora Gaspar, que discrepo con más frecuencia del Partido Socialista en Madrid de lo que discrepa usted con el señor Rivera en Madrid. Ustedes son un partido joven con una admirable disciplina que roza lo militar. A veces les envidiamos por eso, pero desde luego usted, por criticar o disentir de las opiniones del señor Casado, hasta ahora no se ha caracterizado precisamente. Y por lo demás, creo que, independientemente de las dificultades que todo Gobierno autonómico tiene con cualquier Gobierno nacional, se podría hablar de muchas medidas adoptadas por el actual Gobierno que han resultado positivas para esta comunidad. Muchas de ellas provenientes del Ministerio de Fomento, pero me voy a referir solamente a una de ellas. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en Madrid, cuando el Partido Socialista lo hizo, el corredor cantábrico mediterráneo estaba excluido de Europa por decisión del Gobierno anterior y, además, estaba aplicándose un proyecto de 300 millones. La llegada de Sánchez al Gobierno de España ha supuesto un trabajo conjunto con las comunidades de Aragón y de Valencia que ha dado como resultado que el corredor cantábrico mediterráneo haya entrado en la planificación europea y, además, ha dado como resultado también que el Gobierno de España esté trabajando en una revisión al alza del proyecto para que se adapte a las necesidades del siglo XXI y no mantenga ese corredor en estándares del siglo XIX, que es lo que pretendía el Partido Popular. Gracias, señor presidente.